Me gustan las comparativas vintage, unas más que otras, y esta es de las que más. Comparamos a uno de los mejores cupés deportivos de Alfa Romeo de todos los tiempos, el Alfetta GTV 2.5 V6, con uno de los modelos más importantes en la historia de la marca alemana BMW, el 323i. Hay muchas cosas interesantes que contar. Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. A ver, de verdad, en este vídeo no me pidáis mucho orden, porque es un vídeo cuyo guión escrito, os diría, más con el corazón que con la cabeza. Y de hecho, creo que voy a empezar por una anécdota. Me lo temía. Te lo temías. Es que me viene muy bien la anécdota porque además este vídeo lo voy a hacer un poco raro porque os diría que casi voy a comenzar por el final. Recuerdo que fui a una presentación de Volvo, no recuerdo el modelo, la verdad, en Suecia, en verano. Y después paramos en un restaurante a comer y dos ingenieros de la marca salieron a hablar fuera, a fumar. Yo no fumo, pero salí a tomar el aire. A tomar el aire y fumando, o sea, a la gente al lado. Es una contradicción. A tomar el aire yo, ellos a fumar. Y justo enfrente, bueno, justo en el parking había aparcado un Alfa Romeo Alfetta GTV, además el 2.5 V6. Y los dos ingenieros, mientras charlaban, miraban el coche y ya uno le dice al otro, me hizo mucha gracia: ¿te imaginas que este coche lo hubiéramos hecho nosotros siendo igual de bonito, igual de especial, pero con la calidad que tienen nuestros coches Volvo? El otro ingeniero se tomó su tiempo, miró a su compañero, miró al coche y me hizo mucha gracia porque dijo: somos incapaces. Si nosotros fabricamos este coche, lo haríamos de mucha más calidad, pero seguro que le quitamos toda la gracia. Y es que hay coches que enamoran. Los Alfa, no voy a decir que todos, pero muchos, y este en concreto mucho más. Así se vivía en la fábrica. Fijaos, voy a hablaros de Orazio Zata. No es un ingeniero muy conocido, pero estuvo 25 años trabajando en Alfa Romeo como director del departamento técnico. Y decía en una entrevista lo siguiente: Alfa Romeo no es solo una fábrica de automóviles, es un tipo de enfermedad, es el entusiasmo por un medio de transporte. Ya sabéis que yo, y creo que muchos de vosotros, tenemos esa enfermedad. Coche de autor. Vamos a hacer un poco de historia. Ya sabéis que nos gusta empezar las historias por el principio. Y es que a finales de los 60, Alfa Romeo tenía una bien ganada fama de hacer coches con si no deportivos todos, pero sí un marcado dinamismo. Los plurivictoriosos GTV, más redonditos, los anteriores a este GTV, pues seguían siendo coches muy bonitos, pero ya acusaban un poco el paso de los años y querían lanzar un nuevo coupé que impactase a los potenciales clientes y también, por qué no decirlo, a la competencia. Y contactaron para el diseño de este coche, de la carrocería, a la recién creada Ufficio, el despacho de diseño de Italdesign, que era el que había creado el genial Giorgetto Giugiaro, que le encargaron hacer el diseño de este Alfetta y como siempre hacía Giugiaro, diseñó una obra maestra. Por fuera, este coche es muy especial, además, fijaos cuando nació, en los años 70. La característica para mí más llamativa es que el capó está muy inclinado y el parabrisas también. Es que casi son en una línea. De hecho, cuando te sientas en el coche, es que el parabrisas acaba muy arriba. Eso por fuera. Por dentro, llamaba la atención porque la instrumentación, la mayor parte de ella era central, incluso el velocímetro. Y enfrente justo iba lo que importa cuando haces una conducción deportiva, que es el cuentavueltas y los testigos más importantes como el de presión de aceite. Era un guiño a la deportividad del coche. Y la mecánica, no hablo del motor, ya hablaremos, sino de la disposición mecánica, que era con el motor delante, con el embrague, luego un árbol de transmisión y el cambio detrás.
Una disposición que luego Porsche la utilizó mucho, la llamó Transasle, por cierto, hay un vídeo sobre estos Porsche Transasle, y poco más o menos se quiso atribuir su paternidad, cosa que no es cierta, porque solo Alfa también lo había usado antes de este coche. Y además con una particularidad, y es que llevaba un eje rígido, pero de Dion, con el diferencial suspendido. ¿Cómo es eso? Es una buena pregunta de Rodrigo, porque normalmente cuando en estos coches llevan suspensión independiente, los Alfa no, llevaba un eje rígido tubular muy ligerito y el diferencial iba suspendido en el chasis, no iba junto con el eje. Esto conseguía tener las ventajas de poco peso no suspendido que tienen las suspensiones independientes, pero también la ventaja de que las ruedas mantenían siempre, como es un eje rígido, la misma caída. No variaba aunque la suspensión se comprimiese. Una suspensión muy particular y, por cierto, muy eficaz. En 1974 nace ya este modelo, pero es en 1980 cuando se presenta la versión V6, con el famoso motor V6 tipo uso, del que acabamos de hacer un vídeo, que además lo cuento, que se me ocurrió la idea haciendo este. Bueno, lo podéis ver porque es un vídeo muy interesante porque cuento muchas características y particularidades del motor V6 Buso, que es un motor excelente, y lo comparo con un rival de la época, el motor PRV. Fijaos en una cosa, Sata, un ingeniero magnífico, Giugiaro, uno de los mejores diseñadores de la historia, Giuseppe Buso, un diseñador de motores fantásticos. Es que este era un coche de autor, de esos coches que hoy en día ya no se hacen. BMW 323i, calidad alemana. Ya sé que muchos me diréis que eso de la calidad alemana hoy día, que probablemente los coches alemanes, no voy a decir que hayan empeorado, o a lo mejor sí, pero se han estancado y hay otros rivales como japoneses, coreanos y chinos que han mejorado mucho la calidad, pues no es lo que era. Pero os aseguro que cuando nació el GTV, que estamos hablando de finales de los 70 o mediados de los 70 hasta los 80, eso de la calidad alemana era una verdad como un templo. Cuando apareció el Alfetta, bueno, incluso apareció el V6, el rival natural de este coche era el BMW 323i, la generación E21, fabricada entre el 75 y el 82. El 323i concretamente aparece en 1977. Este Serie 3 era simplemente el sucesor del BMW 2002, que fue un coche que catapultó a BMW al éxito, con enorme éxito, y era un coche excelente. Era difícil sustituirle, pero os aseguro que este 323, esta Serie 3, no solo el 323, supuso un paso adelante enorme en cuanto a calidad de fabricación y yo diría también en cuanto a lujo y confort. El 323i, que era el rival de esta Alfetta GT V6 2.5, tenía también un motor de 6 cilindros, pero en este caso eran 6 cilindros en línea y una cilindrada de 2.3 litros y ofrecía 143 caballos. Era un motor que subía muy rápido de vueltas, era un motor muy equilibrado, iba muy bien, no sonaba tan bien como el del Alfa y, lo más importante, no tenía los bajos que tenía el motor de Alfa. Era un motor que para conseguir ir a buscar la potencia había que llevarlo alto de vueltas. Y la arquitectura técnica era muy tradicional. Llevaba el motor delantero, pero llevaba motor, embrague y cambio en la rueda de transmisión y la transmisión a las ruedas posteriores, que eran las motrices. En este caso la suspensión era independiente, pero era independiente con el trapecio inferior, el trapecio de suspensión ligeramente oblicuo. Esto es importante porque estos coches, cuando se comprimía la suspensión, cogían las ruedas que era negativa. Como decía un amigo mío, se espatarraban. No tanto como un R8, ni mucho menos que eran suspensiones oscilantes, pero sí cogían esa caída negativa. Y al revés cuando la carrocería subía. Era muy distinto al Alfa, como os he dicho, siempre tenía una caída fija. Al volante. Más o menos ya conocemos a los contendientes, así que ahora vamos a probarlos. Vamos a subirnos al coche. Bueno, subirnos. En este momento me acuerdo de mi buen amigo Luis Alberto Izquierdo, que dice que en este coche, el Alfa GTV, y en otros, pero en este en concreto, que es muy bajito, más que subirte al coche, te bajas al coche. Para mí el puesto de conducción es perfecto, con todo en su sitio. Como os digo, sí llama la atención que como el parabrisas va tan inclinado y es tan grande, es que prácticamente te llega hasta la cabeza, pero bueno, eso tampoco es un inconveniente. Está todo muy a mano, la dirección es muy precisa, pero incluso en el motor, incluso en la versión de 4 cilindros, era durísima, era un infierno. Necesitaba la servodirección. En España recuerdo que hubo
Alfas GTV con y sin servodirección cuando eran 4 cilindros, pero hasta donde yo sé, todos los V6 tenían servodirección y la necesitaban. Como os digo, una dirección precisa, una estabilidad impecable con muy buen reparto de pesos, una respuesta de motor deliciosa desde 2000 vueltas hasta el infinito, unos frenos que iban muy bien y un cambio que no iban tan bien. Era duro, es duro y solo relativamente preciso. A ver, esto os lo detallo un poco más porque cuando probé el primer GTV que probé, sencillamente lo habíamos comprado en la tienda donde trabajaba para venderlo y me pareció horrible el cambio, duro y muy impreciso. Y se lo comenté a un amigo mío que sabía mucho de coches y mucho de Alfa, de hecho tenía uno, y me dio un muy buen consejo. Mandé desmontar todos los reenvíos del cambio porque obviamente, como podéis imaginar, el cambio iba atrás y la palanca iba adelante, había una serie de reenvíos. Los mandé desmontar todos y con los Silent Block en un tornero hacer unos Silent Block de nylon, cambiarlos y el cambio pasó a ser otro. ¿Seguía siendo duro? Sí, pero extraordinariamente preciso y de recorridos un poquito largos. En el cambio del BMW no había reenvíos ninguno, porque como os he dicho, iba el motor y el cambio. Tenías el cambio entre las piernas, la palanca de cambios iba directamente al cambio. Bueno, eso hacía que perjudicaba a la habitabilidad de las piernas de los ocupantes del asiento delantero y también al reparto de pesos, que era muy vencido hacia adelante. Como os digo, el Alfa llevaba el cambio detrás y este coche llevaba el cambio delante. Eso se notaba mucho en el reparto de pesos. La posición de conducción, esto también es típico en BMW como en Alfa, era, yo diría que perfecta. La visibilidad era muy buena, ya os he dicho que el cambio iba muy bien, los frenos también iban muy bien y la habitabilidad era claramente mejor que en el Alfa. Claro, el llevar el cambio delante sí te permitía poner la banqueta posterior más baja y además la línea tan coupé del Alfa, tan bonita, hacía que el techo bajara mucho, muy pronto por detrás y limitaba la habitabilidad posterior a la altura de la cabeza. El 323 tenía más maletero y claramente más habitabilidad. Una vez en marcha, la mayor diferencia es que, como os he dicho, el motor del BMW era un motor que era muy alegre, subía mucho de vueltas, pero no tenía ni de lejos los bajos que tiene el motor Buso del Alfa, incluso en esta versión 2.5, que ya sabéis que hubo versiones de 3 y de 3,2 litros. Por cierto, esta versión de 2 válvulas por cilindro. Ya no es la diferencia de potencia, 17 caballos, son caballos, pero es que la diferencia no era tanto arriba como sobre todo a bajo régimen, donde desde luego el Alfa iba clarísimamente mejor que el BMW. Una cosa muy buena de BMW era el tacto del cambio habitual de BMW, que era exquisito, una buena dirección y unos frenos competentes. Y en cuanto a estabilidad, yo os diría, vamos a ver, que era buena, aunque algo complicada en seco. Y en mojado ya no era tan buena y sí era mucho más complicada. La ecuación era un poquito perversa, porque estamos hablando de un coche con propulsión posterior, no había electrónica, por supuesto, mucho peso en el eje delantero, es decir, poco peso en el eje trasero, y un motor que no tenía bajo, sino que te obligaba a ir buscando la potencia en alta. Con lo cual, cuando la herencia no era muy buena, el coche era muy complicado. Voy a contar una anécdota, la he contado ya más veces, pero es que me viene muy bien para contar cómo era este coche, porque recuerdo que fuimos a buscar 2 coches a un pueblecito que se llama Cuevas del Valle, que para ir hacia Ávila hay un puerto, el puerto del Pico, precioso, una carretera espectacular. Yo iba con mi amigo Javier de Castro y teníamos que traernos un 132, me acuerdo perfectamente, 1800 y un BMW 323i. Estaba lloviendo y cuando íbamos a coger los coches me dijo, elige tú. Yo dije, esta es la mía, no había probado un 323 en mi vida. El 323, claro, él salió, bueno, aparte que tiene unas manos espectaculares, con un coche del 132 que tenía más bajos, el coche era más largo, suspensiones más blandas, era un coche más amable, empujado. Yo con el 323i iba, vamos, en el filo de la navaja. Me di cuenta que, bueno, que este coche, bueno, lo llamaron también un fabricante de viudas y todo eso. Era un coche, sobre todo en firme deslizante, muy delicado de llevar, mucho más que el Alfa. El 323i, ya os lo he contado, no era un coche fácil, pero hay que reconocer que a nivel de calidad era claramente, esto es un hecho, superior al Alfa Romeo. Comparaciones divertidas. Hay comparaciones que dicen que son odiosas y otras como esta, que son divertidas. Os he dicho al comenzar que este guión lo había escrito más que con el corazón que con la cabeza. Si me preguntáis qué coche es mejor para conducirlo, las características dinámicas,
yo os diría que el Alfa Romeo, salvo en el manejo de cambio, el Alfa Romeo para mí es claramente mejor en todo, mejora en todo al 323i. Frena mejor, no solo por el sistema de frenos, sino por el reparto de pesos. El motor tiene algo más de potencia y sobre todo muchos más bajos, aparte que tiene un sonido que es gloria pura. La dirección es muy precisa y en curva es un coche más ágil, más eficaz y más divertido que el BMW. El único, como os digo, único punto en su contra es que el manejo de cambio del BMW es mejor que el del Alfa, que incluso cuando está bien es algo más duro y algo más largo de recorridos. El BMW sí que es cierto que es más suave en todo, no solo en el cambio, en el manejo de los pedales, incluso en la servodirección. Es más habitable, tiene mejor maletero, gasta menos, se puede decir que es más práctico. Y sobre todo, pues la calidad percibida es claramente mejor. Ojo, no estoy hablando de fiabilidad, porque este Alfa era un coche realmente robusto y que no ofrecía problemas serios, pero la sensación de calidad percibida, de ajustes, de plásticos, de tapicería, pues sí que te daba una sensación de una calidad un poco inferior. ¿Cuál es mejor? La verdad es que el 323i, que he tenido oportunidad de probarlo muy a menudo, me parece un coche excelente y como clásico, vamos, una muy buena elección. Pero en esta comparativa, si tengo que elegir, yo lo siento mucho, pero me quedo con el Alfa Romeo Alfetta GTV 2.5 V6. Vaya nombrecito largo que tiene. Conclusión. Para la conclusión, os invito a que volvamos a esa terraza del restaurante sueco en verano y esos dos ingenieros que miraban, casi diría que con envidia, el Alfa Romeo GTV, esos dos ingenieros de Volvo. Y es que en el fondo tienen razón, porque el Alfa Romeo, el Alfetta GTV, fue un coche de mucho éxito y un coche que se ha convertido en un mito. Si hubiese tenido la calidad de BMW, un Alfa Romeo GTV hecho con la calidad de BMW, vamos, hubiera sido un coche espectacular, aún más mítico y hubiese tenido aún más éxito. Coche del día. Os voy a sorprender porque muchos pensaréis cuál voy a elegir de los dos. Pues ni uno ni otro. Os voy a sorprender. Voy a elegir el Alfa Romeo Alfetta GTV, pero no la versión V6, y eso que el motor Busso me entusiasma. Voy a elegir la versión de 4 cilindros. ¿Por qué? Os lo voy a contar. Primero, porque el V6, para que cupiera ese motor, ya os he dicho que el capó era muy inclinado, no cabía y hubo que hacer una joroba. Para algunos le da un toque especial, para mí no. Para mí, digamos, prostituye un poco la línea original de Giugiaro, que era un capó muy tendido. Además, el primer Alfa GTV no llevaba paragolpes de plástico negro, que no están mal, pero me parece mucho más bonitos los originales también, que eran metálicos y cromados. Bueno, como os digo, pues a cambio de renunciar al motor Busso, tengo esta ventaja y otra más, y es que realmente el Alfa Romeo GTV, incluso el V6 tiene un comportamiento magnífico, pero el de 4 cilindros, con un motor que daba, lo tengo por aquí, 130 caballos, que tampoco está mal, tenía una clara ventaja, pesaba bastante menos, con lo cual en el Alfa Romeo, el GTV de solo 4 cilindros, el reparto de pesos era casi perfecto, de 50 a 50, y eso se notaba. En carreteras muy viradas, el coche era delicioso. Claro, para mí, mejor que el V6. Por eso, como coche del día, he elegido el Alfa Romeo GTV 2.0, el primero de todos. Consultorio. Andrés me pregunta algo que ya he respondido, lo he contado a lo largo del vídeo, pero que quiero entrar más en detalle porque dice que tiene un Alfa 75, que el coche le encanta, pero que el cambio es muy impreciso. A ver, la respuesta es muy sencilla, Andrés, pues lo que te digo, lo que te aconsejo es que desmontes toda la timonería. Yo lo que hice en ese momento, porque no encontré los Silent Block más que los originales, que eran muy blandos y además no eran de una calidad extraordinaria, por eso lo que hice con los que había puestos fue un tornero y los hice de nylon. Eso se hacía en competición. Da al cambio un tacto muy metálico, muy de competición. Yo te aconsejo, ahora sí que hay Silent Block que lo vas a encontrar, que mejoran a los originales. Son iguales, más duros, de mejor calidad, y yo creo que para lo que tú buscas es la solución ideal. Casiano me pregunta, es una pregunta muy interesante, de verdad, ¿por qué BMW recurre a motores en líneas en vez de 6 cilindros en línea en vez de motor V6? Hubiera parecido algo lógico. La respuesta es muy sencilla. Es que estos motores
de 6 cilindros en línea eran exactamente igual que los de 4 a los que se le añadía 2 cilindros. Era un motor y medio de 4 cilindros. No había que diseñar nada más que el cigüeñal y poco más. Todas las culatas, la distribución, todo era igual. Esto se ha hecho mucho. Muchos motores de 6 cilindros en línea provienen de motores de 4 cilindros en línea. También en un vídeo que hicimos sobre motores de 5 cilindros contábamos, por ejemplo, el caso del Audi 4. El Audi 4 de 5 cilindros, como todos sabéis, era el motor del Golf GTI de 4 cilindros a los que se le añadía un cilindro más. Es algo que utilizan las marcas muy a menudo. Llegamos al final de este vídeo donde os hago una pregunta, porque yo disfruto mucho con estas comparativas vintage, porque me acuerdo de los coches, suelo elegir coches muy chulos. Me gustaría saber si este tipo de comparativas vintage os gustan y si os gustan, qué coches proponéis o qué modelos proponéis para comparar. Y nada más, como siempre he dado las gracias por estar ahí, por comentar, por suscribiros, por darnos like, por haceros miembros y ayudarnos, por compartir el vídeo. Y ya sabéis que para mí lo más importante es vernos de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.